El Plan Nacional de Regularización, pese a ser un proceso que yo considero modélico, que nunca antes se había llevado a cabo nada igual en la República Dominicana, y dudo que en muchos países se lleve a cabo una cosa como esta. Pese a ser modélico, paradigmático, sigue siendo piedra de escándalo para alguna gente y para algunas ONGs incluso de aquí y de allá, que viven de estas cosas también. Sin embargo, bueno, a nosotros nos toca seguir aclarando, educando en aspectos que tienen que ver sobre todo con los números que se manejan. Las cifras del Plan Nacional de Regularización, que el presidente Medina aclaró bastante bien en su discurso, pero hay gente sorda que habla pero sin oír a los otros. Entonces yo diría que es que son sordos o no creen más que en lo que ellos creen y no en lo que otros dicen. Entonces ahí hay una confusión grande, pero nos toca hablar de estas cifras que son importantes. Así es. ¿no? La inversión, por ejemplo, que hizo el Estado Dominicano, 1.700 millones de pesos en este plan, que no es cualquier cosa, ¿no? Nos hubiera servido para construir una carretera bastante grande en algunos casos y para muchas otras cosas, pero esta inversión sirvió para construir una carretera muy importante, o sea, una vía muy importante de comunicación entre dos pueblos, en el caso nuestro con Haití, muy importante, y con otros pueblos también, claro, que tenían aquí representantes en situación ilegal. Y nos permitió tener también un mayor control de nuestro territorio. De nuestro territorio. Porque conociendo bien quiénes son los migrantes, pues... ¿Cuáles son los otros números? Mira, hablan de unos 200 y tantos que quedan, que pueden ser objetos de apatridia o sujetos de deportación. ¿Es cierto esto que se trae, que se lleva toda esta...? Yo creo que ese es uno de los principales temas que habría que tratar, porque bueno, ahí inclusive se hablan de organizaciones que van a hacer ruedas de prensa para hablar, y todavía es increíble que a prácticamente 2 años de que se iniciara todo este proceso, que ha tenido grandes beneficios, se sigue diciendo que hay 244.151 personas que pueden ser víctimas de apatridia, que es bastante gente, ¿no? Lo primero que habría que señalar, bueno, la pregunta es ¿de dónde salen esas personas? ¿Por qué se hablan con un nivel tan preciso de 244.151 personas? Y los contaron uno a uno. Parecería, ¿no? En realidad, la cifra sale de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, realizada por la ONE, Oficina Nacional de Estadística Dominicana, y auspiciada por la Unión Europea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población y otras organizaciones. Esta cifra se dice en el informe de la encuesta, y lo que dice es que en República Dominicana hay 244.151 personas que son nacidos en República Dominicana de al menos uno de sus padres extranjeros. Así es el hecho. Entonces de repente alguien ve esta encuesta y dice, bueno, pues si hay esa gente que son hijos de extranjeros y nacieron en República Dominicana, todos pueden ser apátridas. Eso fue lo que pasó, nada más que eso. Pero obviamente no se detuvieron a ver la cifra en detenimiento, porque una cosa es decir que hay 244.151 personas que nacieron en República Dominicana y al menos uno de sus padres es extranjero, y otra muy diferente es decir que ambos padres sean extranjeros y además irregulares, es decir, que no tengan papel y por eso no estén declarados. Entonces la Oficina Nacional de Estadística le pedimos que hiciera un análisis de la cifra, y el resultado fue que 105.381 personas de estas, o sea, 105.381 personas, al menos uno de sus padres era dominicano, es decir, un padre extranjero o madre extranjera y un padre o madre dominicano. Automáticamente a esos 105.381
le toca la nacionalidad dominicana, dominicana. porque con un padre ya es suficiente. Entonces se elimina totalmente esos 105.381. Quedan obviamente 138.770. Pero resulta que de estos 46.759 tienen documento dominicano y 16.556 tienen documento dominicano y documento extranjero. Con eso significa que también se eliminan, porque si tienen documento dominicano, son automáticamente dominicanos. Y ojo, la Junta Central Electoral acaba de decir precisamente que pertenecen a este grupo, que encontró 55.000 personas extranjeras que estaban en situación, que fueron inscritos irregularmente en el registro civil, pero que se le acepta la nacionalidad dominicana, se le entrega la nacionalidad dominicana, merecen, tienen la nacionalidad dominicana en aras de la ley 169-14. Eso son 55.000. En total serían como 60.000. 55.000 la Junta. En la encuesta dice que son más o menos 60.000. Pero es una encuesta que tiene algún nivel de precisión. De eso hay 20.000 de los 138, 20.213 que tienen al menos un documento, que tienen su documento extranjero. 20.213. Eso significa que esa persona tampoco tiene ningún problema y tiene su documento extranjero porque optaron por la nacionalidad extranjera. Por eso lo tienen. Entonces tampoco hay ahí ninguna dificultad. Quedan, en realidad, 53.438 que no tienen documentos extranjeros. No tienen ningún documento. ¿Cuántos son esos? 53.438. Pero de eso hay que descontar los 8.700 y algo que se inscribieron en lo que llaman en el grupo B. Entonces, a final del día quedan unos 35.000 personas que tienen esta condición. ¿Qué pasaría con estas 35.000 personas? En un análisis que se realizó, se vio que estas 35.000 personas, en su mayoría son adolescentes y jóvenes. Entonces, aquí viene el argumento del gobierno. Es evidente que esas personas, la mayoría, son hijos de lo que tenían acta de nacimiento y que no pudieron ser declarados por la circunstancia que se les presentó. Inmediatamente esas personas, esos 55.000 personas, tienen sus actas de nacimiento, se le entregan y son reconocidos como dominicanos y dominicanas. Pues los hijos. Automáticamente sus hijos pueden ser declarados y tener su documento y ser reconocidos como dominicanas y dominicanos. El mejor caso ¿Prueba es el canto? Juliana de Guiz. De Guiz tenía 4 hijos, tiene 4 hijos, Tiene. tenía una dificultad con su acta de nacimiento en el registro civil, inmediatamente se le entrega y se regulariza su situación como dominicana, automáticamente los 4 hijos, cuando ella vaya a declararlo, pues son dominicanos. Si queda algún porcentaje de personas, algún número de personas que no tienen acta de nacimiento, hay que señalar que en República Dominicana hay una dificultad para cerca de un 10%, algunos dicen que 8% de la población total dominicana. Que carece de acta de nacimiento, que carece de identidad en ese sentido. A mí me ha tocado bregar con eso. Y se ve mucho en la escuela. Con las señoras que han trabajado en mi casa. Y son dominicanos de origen, nacidos, como dicen, dominicanos igual, ¿no? No, hay que recordar un programa, que cuando se puso en marcha el Sistema Único de Beneficiarios, ahí voy precisamente, el CIUBEN. ¿Recuerdas que, que hubo algunas dificultades porque para poder ser beneficiario del CIUBEN había que tener documentos de identidad, en este caso, al menos o la cédula o el acta de nacimiento. Al ver que había una proporción precisamente de los sectores más pobres, porque esto es una condición de la pobreza sobre todo, que no tenían acta de nacimiento, se diseñó un programa con ayuda de diversas instituciones internacionales y con financiamiento también de algunas instituciones internacionales para proveer de documentos a esas personas. Lo que quiere decir que también existe ese programa para solucionar esa situación. Como vemos, en República Dominicana no hay caso de apatridia, y en el caso de que pueda existir personas en riesgo de apatridia,
se ha buscado la solución de parte del Poder Ejecutivo para que eso no se materialice. Se buscó a través de la promoción de la ley 169-14, se ha buscado a través de las ayudas que se dan a las personas para que se provean de una acta de nacimiento o de la cédula de identidad y electoral, y además de eso se ha buscado, entre otras cosas, al establecer con claridad que en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, eso sí, para personas extranjeras, en el momento en el cual se decida repatriar a las personas, se haga de manera individual, de manera que pueda investigarse esa persona y esa persona tenga la oportunidad de decir si efectivamente y de probarlo, en dado caso, es dominicano. Además que con los controles que se hay es muy difícil que eso ocurra. Entonces, como vemos, aquí lo importante es establecer que las cifras más creíbles, las cifras que todo el mundo cita sobre estos temas, pues se le ha buscado la vuelta, como decimos, a la mayoría de las personas. Y solamente faltaría, si hay alguno que se identifique en alguna institución, y se le ha dicho a todas las instituciones internacionales, ¿tienen algún caso de apatría? Pues tráiganlo, que le vamos a buscar la solución. Lógico. Lo que sí es que tenemos que tener claro que en este caso tienen que demostrar efectivamente que se nació en República Dominicana. Ese es solo el requisito más importante. Y hay mecanismos, existe una ley que establece lo de la declaración tardía, es decir, este proceso no se ha detenido por este elemento. Continúa la regularización por las vías normales. Por las también. Vías normales. Y es importante no confundir los procesos. Una cosa es, como hemos hablado, del proceso de nacionalidad de un sector de la sociedad dominicana, y otra muy distinta, el proceso de regularización de las personas que nacieron en otro país y vinieron a residir a República Dominicana. Se nos pide un grado de perfección, por Dios, que es obsceno casi, porque eso no ocurre en ningún sitio. Siempre va a haber algún tipo de imperfección en cualquier plan, en cualquier programa que usted quiera llevar a cabo, y eso no depende ni siquiera del mismo plan, del mismo programa, sino de la realidad, porque el problema, como tú decías, Ramón, es que esto es un problema de la pobreza. Claro. O sea, dominicanos teníamos un 10% prácticamente indocumentados dominicanos. De hecho, el presidente de la República en su programa de gobierno estableció el continuar, profundizar y diseñar nuevos programas para dotar de documentos a las personas que no lo tenían, porque realmente es un problema de la pobreza en República Dominicana y de los dominicanos y las dominicanas. Que a propósito de la pobreza, yo recuerdo que uno de los grandes planes que llevó a cabo, que materializó, por ejemplo, el presidente Hugo Chávez en Venezuela, fue un programa de eso, de llevar, como él le llamó, de identidad, algo así, porque en Venezuela hay una población enorme de campesinos y algunos descendientes de estas etnias indígenas de la región vecina con Brasil sobre todo, sin ningún tipo de identificación, o sea, personas que no existían. Es importante lo que señala, porque es un problema que no es solo dominicano, es un problema, bueno, primero en Haití el número de personas sin documentación es enorme, que no se diga. Aún en Estados Unidos existen personas que no tienen precisamente documentación. El presidente Obama hablaba de 12 millones en su programa, o sea que hay más. Y bueno, tú acabas de señalar el caso de Venezuela. En América Latina hay cierta etnia, cierta cultura que pues tiene poca relación con los registros civiles y se presentan estas situaciones y poco contacto con el Estado. Eso no es privativo de personas nacidas en República Dominicana con padres o madres extranjeros, particularmente haitianos. Yo creo que habría que pedirle a las instituciones, sobre todo a las instituciones internacionales, que asuman un mayor nivel de responsabilidad a la hora de hablar de estos temas.
que hagan sus propias investigaciones en términos efectivos, que consulte. El gobierno no tiene absolutamente ningún interés en ponerle cortapisa a nadie que quiera venir a República Dominicana a observar este proceso. Pero que por favor no sigan hablando simple y llanamente en base al riesgo supuesto que existe, sin ninguna prueba en concreto. Porque fíjate, se habla de todo esto, pero tú has visto alguna imagen, alguna persona que pueda decir, yo soy apátrida, o a mí me deportaron hacia... Y estoy hablando de un caso que puede ocurrir, porque un error lo puede cometer cualquiera, pero aún así no ha ocurrido, no hay una sola prueba de personas nacidas en República Dominicana que estén en Haití deportadas, o que hayan sido repatriadas por error a Haití. Como tampoco hay ninguna prueba de estas repatriaciones masivas y deportaciones masivas de que se habla. Inclusive lo que han llegado es a falsear la realidad. Personas que vienen al mercado binacional la firman cuando van de regreso, sí, y quieren presentar eso como si fuera una repatriación. Qué barbaridad. No ha ocurrido, y a los dominicanos y dominicanas que trabajan y que nos interesamos, porque yo me siento parte de esto, por los derechos humanos de las personas, claro, migrantes, y por las personas nacidas en territorio dominicano, que seamos más cuidadosos a la hora de precisamente ofrecer entrevistas y plantear y hablar con estas organizaciones, porque por alguna razón hay un lobby muy poderoso que está queriendo presentar esta situación como una crisis humanitaria que le permite ganar pingo y beneficio en el vecino Haití, organizando la recepción de esta gente, haciendo negocios precisamente con la miseria humana. Que tengamos cuidado. Así es, así es. Gracias a Ramón Tejada Holguín, siempre arrojando luz sobre estos temas, y bueno, gracias a usted por estar ahí también, pero quédese para que continúe la conversación ahora en la sección Ecomundo con el economista Lucas Vicens. El buen amigo ahí, Lucas. Gran amigo Lucas Vicens.